En esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con el layering que tiene Arnold. Pero antes de eso quiero que entiendan un poquito de cómo funcionan las máscaras, ¿va? Ok, entonces, en clases anteriores ya habíamos visto, por ejemplo, aquí el Substance. O sea, el Substance solo es como para explicarles un poquito el porqué del color blanco y color negro. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es que voy a poner dos capas. Voy a poner aquí este color rojo y color azul, ¿va? Entonces, lo primero que voy a hacer es que a esta capa de acá le voy a poner un color así como rojito. Esta capa de acá le voy a poner un color como azul, ¿va? Entonces, si nos damos cuenta en esta parte de acá, nosotros tenemos, funcionan las capas como en Photoshop. La que esté arriba del todo es la que va a ser visible. Y la que esté abajo, pues va a ser oculta. Va a ser lo mismo si yo, por ejemplo, muevo esto para acá y muevo esto para acá. ¿Ok? Entonces, lo que trabajamos, por ejemplo, en clases anteriores, que era ¿cómo se llama? Lo de la rampa en el Lambert, en Maya, funciona igual aquí, solo que animado. Entonces, no sé si recuerdan que hicimos cambiar del color gris a blanco y de negro a blanco, básicamente para que revele el color. Puede que hayan ahí como muchas dudas del por qué funciona así. Bueno, porque así suelen funcionar las máscaras en los programas 3D. El blanco lo que hace es revelar color y el negro lo que hace es ocultar color. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esta capa, la capa roja, y voy a agregar una máscara blanca. Se darán cuenta que aquí lo que tenemos es que dejó el color base que nosotros tenemos seleccionado acá, o sea, reveló el color. Y ahora, cuando yo pinte encima de la máscara, esta máscara blanca se va a pintar de negro, porque el negro lo que va a hacer es quitar o eliminar color rojo y va a revelar el color azul. Miren, se dan cuenta que aquí esta máscara ya se pintó así como un poquito oscura, ¿va? Entonces es esa la funcionalidad de las máscaras. El color blanco revela, el color negro oculta. Entonces, por ejemplo, voy a eliminar esta máscara de acá. Voy a eliminar y voy a poner una máscara negra. Lo que va a hacer la máscara negra, como es ocultar, va a ocultar este color rojo y nos va a dejar visible el color blanco, azul, perdón. Miren, por ejemplo, ¿vieron? Entonces, lo que hace la máscara, o sea, el color negro en las máscaras, es ocultar el color que tenemos seleccionado en este caso. Y ahora, cuando yo pinte sobre esta máscara, como el blanco revela, va a revelar el color rojo. Por ejemplo, esto. Y la máscara se va a pintar de color blanco, ¿va? Entonces, entendiendo eso, ya podemos ir un poquito em, al saber por qué funciona de esa manera el layering en Arnold, ¿no? Ok, bien. Ya que estamos aquí en Arnold, recuerden que en la clase pasada les recomendaba yo tener dos materiales, uno que va a estar como base y el otro que va a ser el que aparezca después. Entonces, yo por ejemplo aquí ya tengo este material que es como unas plantitas, como unos tréboles. Y aquí tengo otro material que es como concreto, ¿ok? Entonces, primero que nada, tenemos que entender que ahorita lo que vamos a hacer es una pequeña animación de revelado de color, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener este color como base o y lo que hace es que la máscara va a hacer que se revele. Por ejemplo, encima de van a aparecer las florecitas estas, ¿no? Bien. Entonces, primero que nada, o sea, para eso vamos a trabajar sobre cualquier geometría. Pueden trabajar sobre una esfera, pueden trabajar sobre lo que ustedes quieran, pero es el mismo proceso. Por ejemplo, yo a esta esfera de acá le voy a asignar un Lambert nuevo para que no haya como problemas. Y este Lambert de aquí le voy a poner, rampa. No, máscara. Máscara, porque va a ser la máscara que nos va a dar el efecto del degradado, ¿no? Entonces, ajá, voy a poner esto en blanco al 100% y me voy a ir a este icono de acá. Le voy a dar clic a este icono de acá y aquí donde tenemos todas estas opciones de acá, voy a seleccionar la opción que dice RAM, que es un degradado. Si se dan cuenta, si yo muevo este valor, se va como oscureciendo. Si muevo este valor por acá, se va haciendo un poquito más claro, ¿va? Entonces lo que voy a hacer es que voy a invertir estos valores, que lo quiero trabajar así, es un poquito más sencillo para mí.
Entonces, lo que yo quiero animar, y esto quiero que lo entiendan muy bien para que no se les complique tanto a la hora de hacerlo, es que yo necesito que este punto en el fotograma 1, que es esto de acá, esté en esta posición, en la posición 0. En el fotograma 120, necesito que este punto esté completamente acá, que es casi 1. Casi 1 es 991, pero no termina siendo 1. ¿Ok? Y luego, este valor oscuro, necesitamos que en el fotograma 1, este valor esté casi en 0. Y ya en el fotograma 120 necesitamos que esté completamente en 1. ¿Para qué? Para que este degradado, o sea, lo haga así. Vaya de oscuro a blanco. Y básicamente vaya revelándose el color. ¿Va? El color blanco, que es el que nos va a dar ahora sí que el revelado de la otra textura. ¿Ok? Entonces, em, para animar esto, necesitamos seleccionar estos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos este punto y este punto de acá. Dense cuenta que cuando nosotros movemos este valor, aquí donde dice Select Position, cambia este valor. Entonces, bien fácil. Vamos a irnos al fotograma 1. Vamos a darle aquí donde dice en el texto, donde dice Select Position, y vamos a darle a Set Key. Se darán cuenta que tenemos un fotograma ya en la posición 0. Es en el fotograma 1. No se vayan a confundir. Aquí en la línea del tiempo nunca van a aparecer estos fotogramas, porque estos fotogramas están de manera interna en, en, pues sí, en este valor, ¿no? En el valor de posición. Entonces, no se vayan a confundir y vayan a pensar que no están animando porque no aparecen aquí los fotogramas rojos. Tengan cuidado con eso. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que me voy al fotograma 120 y este valor lo voy a poner casi al 100. Por ejemplo, 0.993. A lo mejor puede ser un buen valor, que es casi 100, sin ser 100. Y le damos aquí. Entonces se darán cuenta que se degrada esto. ¿Va? Se mueve. Se hace este pequeño. Enfóquense en esta esfera, en la en medio, no en estas. Estas las voy a ocultar por el momento. Solo era para que vean que tenemos como dos materiales ya cargados, ¿no? Entonces, dense cuenta que pasa esto, este degrado, ¿va? Y tampoco se vayan a asustar que, por ejemplo, esto no se mueva, o sea, no se mueva. ¿Se dan cuenta? No se mueve. Se mueve cuando nosotros le damos clic, por ejemplo, al puntito blanco o al puntito negro. Se dan cuenta que se mueve. Ya, vamos al punto negro y ya. Se pone en el valor en el que está, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso. Pues ya tenemos esta animación. Ahora ya tenemos completamente blanco este apartado de acá, bueno, esta parte de acá. Ahora lo que queremos hacer es que esto vaya de negro, o sea, que esté completamente negro y que vaya a blanco. Entonces, para esto vamos a ir al fotograma 1. El fotograma 1. Vamos a mover este valor casi al 0, sin ser 0. Por ejemplo, 0.03 pudiese ser un buen valor. Le damos aquí a donde Select Position, Set Key. Vamos a agregar un fotograma. Luego vámonos al fotograma 120 y aquí vamos a poner 1. Y vamos a darle a Set Key. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener esto. ¿Ok? Con esto ya es un degradado un poquito más bonito, ¿no? Un poquito más limpio. Y se darán cuenta que es que como no se mueven estas cosas de acá, pues bueno, no es visible lo que hicimos. Pero básicamente fue mover estos dos puntos hacia acá, los dos puntitos. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Lograr este degradado, ¿va? Entonces, bien, ya que tenemos esto, que es como el degradado ya de las cosas, vamos a hacer que sea un poquito menos lineal, o sea, que sea un poquito menos aburrido, porque sinceramente se ve como muy burdo el hecho de que esté así como de arriba para abajo. O sea, puede servir, claramente puede servir, pero siento que está un poquito aburrido. Entonces, aquí donde dice type o tipo, vamos a cambiarlo a circular para que empiece como desde acá, y se vaya como absorbiendo, ¿no? Y ahora, aquí donde dice wave, vamos a ponerle 0.1. Aquí donde dice
V-Wave también vamos a ponerle 0.1. Donde dice Noise vamos a ponerle 0.1. Y aquí en frecuencia vamos a cambiarla a 3. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es que vamos a tener un degradado un poquito más y psicodélico, más divertido, más bonito, más así interesante, ¿no? Entonces, ajá, ya, con esto ya logramos esto. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a combinar, dense cuenta que aquí lo que quiero que entiendan es que el color blanco va a revelar un color. Póngale que el color negro es un material y que el color blanco es otro material. Entonces, lo que va a hacer esto es que, bueno, van a cambiar como los materiales, ¿no? Ahora, como les dije al inicio, necesitamos tener nosotros materiales ya cargados. Si no saben cómo configurar sus materiales, tengo un video también que pueden checar para ver cómo se configuran. Recuerden que esos materiales los pueden descargar de Polyheaven, los pueden descargar de Bridge, los pueden descargar de textures.com, me parece que es la página. Los pueden conseguir de donde quieran, ¿no? Ahora, se dan cuenta que nosotros aquí tenemos este material que se llama Clover, este que se llama Painted Wall, y tenemos un material que se llama Mask, que es el que yo creé, es el Lambert que yo creé, bueno, que le asigné a esta esfera al inicio. Recuérdense que al inicio yo le asigné un Lambert 2, y le puse de nombre Mask. Si ustedes no le pusieron Mask, simplemente lo están trabajando así como, o sea, solo pusieron y ya, probablemente les aparezca aquí como Lambert 2. Entonces, no se vayan a asustar si no les aparece, por ejemplo, esto de Mask. ¿Ok? Entonces, bien, ya que tenemos, por ejemplo, esto, vamos a seleccionar los materiales que son los que se van a fusionar, pues, por decirlo de alguna manera. En este caso es Clover, Paint y Mask. Son estos tres materiales, perdón, que van a trabajar. Entonces, seleccionando estos tres, vamos a darle a este icono que dice Input and Output. Y nos van a aparecer todos estos, pues todos estos materiales, ¿no? Que básicamente, si ustedes los configuraron bien, deberían de aparecerles así. Son materiales PBR, recuerden. Entonces, bien, ya que tenemos esto, vean que aquí tenemos, por ejemplo, el Paint Wall, que es este de acá, que aparece. El Clover, son estos como tréboles. Y aquí nosotros tenemos el que se llama Mask. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a oprimir tabulador. Recuerden que tabulador es la flecha que tiene dos flechitas, una hacia la izquierda y una hacia la derecha, que está de la tecla ESC. La tecla ESC que está en la esquina superior izquierda, al final del todo, en la mera esquina, hay una tecla que se llama ESC. Abajo hay otra tecla y abajo hay otra tecla. Esa es la que es tabulador. Se llama Tab o tiene como unas flechitas hacia la izquierda y otras hacia la derecha. Como sencillo, ¿no? Ok, ya que tenemos identificada la tecla, vamos a oprimirla y vamos a escribir aquí AI Layer Shader. No se vayan a confundir. Es AI Layer Shader. Y nos va a aparecer esto de acá. Se dan cuenta que el AI Shader como tal no tiene un color. Es completamente oscuro. Y aquí nosotros tenemos diferentes layers. Tenemos 8. Por defecto ya viene activada una, que es el layer 1. Está bien, esa hay que dejarla así. Solo que sí hay que activar la segunda. Dense cuenta que aquí en el layer 1 dice name, input y mix. Luego en el layer 2 también dice name, input y mix. En donde dice name no vamos a asignar nada, en ninguna de las dos. Donde dice input vamos a asignar los materiales. Por ejemplo, este que se llama Paint Wall Plaster, vamos a asignarlo en el input del layer 1. ¿Esto cómo lo hacemos? Recuerden, vamos a hacerle clic al Layer Shader para que nos aparezca este menú. Y luego con el clic central o el clic de la rueda del mouse, lo vamos a oprimir y lo vamos a arrastrar aquí, donde dice Input. Se darán cuenta que ya se conectó. Vean, se hizo la conexión. Ahora vamos a seleccionar el otro.
igual con el clic de la rueda del mouse y lo vamos a conectar acá. Entonces ya tenemos estos dos materiales conectados, pero no pasa nada. O sea, no va a pasar nada. Miren, por ejemplo, se lo voy a asignar. Este material se lo voy a asignar acá y no pasa absolutamente nada. ¿Ven? Ahora, ¿cómo hacemos que funcione? Miren, aquí en la parte de abajo, si ustedes seleccionan los tres materiales con los que van a trabajar y el que es la máscara también lo seleccionaron, debería de aparecerles aquí. En mi caso es un Lambert, es un Lambert 2, ¿ven? Solo que yo le puse mask, porque es la máscara. Al final de cuentas no se llama, este shader no se llama mask, se llama Lambert. Lambert 1, Lambert 2, Lambert 3, como sea, ¿no? Pero dense cuenta que este Lambert tiene una textura aquí insertada que se llama ramp, que fue la rampa que nosotros le asignamos iniciando el video. Bueno, no iniciando el video, pero sí cuando empezamos a trabajar en Maya, ¿va? Entonces, esta rampa de acá, nosotros la vamos a asignar aquí, donde dice Mix. Entonces, recuerden, con el clic izquierdo vamos a seleccionar el AI Layer Shader y con el clic central o el clic de la ruedita del mouse, vamos a arrastrar el ramp, o sea, la rampa, a donde dice Mix. Entonces ya con esto tenemos todo hecho, ¿no? Se dan cuenta que aquí no pasa nada. Otro dato importante. Cuando ustedes ya hayan hecho esto, recuerden que nosotros al inicio le asignamos un Lambert, que es el Lambert 2. Bueno, que en mi caso se llama Mask. Este ya no se lo tenemos que poner a la esfera, o sea, ya no lo debe de tener. Ahora nosotros vamos a asignarle el material que se llama AI Layer Shader a la esfera o a la geometría a la que se lo queramos aplicar, ¿ok? Recuerden igual, esto es con el clic de la ruedita del mouse, arrastran y lo ponen sobre la geometría, ¿ok? Ok, una vez que ya, por ejemplo, aquí lo que hice nada más fue agregar una HDRI o sea, asignar un Skydome Light y asignarle un HDRI, es lo único, ¿va? Pues para que no se vayan a perder ni nada de eso, ¿ok? Entonces, ya que tenemos esto, vamos a mandar un render para ver cómo se ve. Ok, ya que mandamos el render, dense cuenta que se ve así. O sea, este como tal es el material base. Recuerden que nosotros teníamos dos materiales. Uno que era el concreto y otro que eran unas florecitas, unos tréboles. Entonces, dense cuenta que yo dense cuenta que yo aquí en el Layer Shader puse de primero el que se llama Paint Wall Plaster, que es como un concreto blanco o algo así. Entonces, el que ustedes quieran que aparezca de primero o el que sea, el que ustedes quieran que inicie, es el que van a poner en el Layer 1. ¿Ok? Entonces, como yo puse el concreto blanco, pues va a aparecer de primero el concreto blanco porque lo puse en el layer 1. Miren, aquí nosotros tenemos esto, Painted Wall Plaster. Aquí está conectado en el layer 1. El material que ustedes quieran que sea el inicial, lo van a poner en el layer 1. El que quieran que vaya apareciendo poco a poco, lo van a poner en el layer 2. Muy importantes. Ok. Entonces dense cuenta que ahorita no pasa nada. Pero si yo, por ejemplo, voy pasando sobre la línea del tiempo, dense cuenta cómo va apareciendo el otro color. Ok, listo. Y eso, como les dije al inicio, esto se lo pueden aplicar a la geometría que ustedes quieran. Por ejemplo, yo estaba trabajando con esta esfera, pero aquí, por ejemplo, tengo este busto. Entonces le voy a aplicar el el layering, ¿no? Vamos a mandar a un render.
ni se cuenta, le afecta. Ok, importante, muy, muy importante, parte importante. Yo trabajé al inicio con estos materiales que son PBRs independientes a la geometría. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen descargada, esperen, voy a pausar el render. Si ustedes, por ejemplo, descargaron su busto bueno, no su busto. Si ustedes descargaron alguna geometría, algún modelo de algún lugar, o ustedes lo hicieron y lo texturizaron en Substance o lo que sea, ese modelo ya va a tener una textura por defecto, o sea, ya la va a traer integrada. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren trabajar con esa textura que ya tiene integrada el modelo, lo que vamos a hacer es seleccionar el Layer Shader. Y en mi caso, por ejemplo, el busto que les acabo de enseñar, este de acá, tiene una textura que se llama Female Bust Statue. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar el Layer Shader y la textura del busto, ¿ok? Y le voy a dar a este icono acá. Entonces, se darán cuenta que nosotros aquí tenemos la textura del busto, que es esta, la textura de mi modelo, ¿ok? Y aquí nosotros tenemos ya asignado esto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a darle clic aquí donde dice Input, le voy a dar clic derecho y le voy a dar a Break Connection. Y ahora lo que voy a hacer es conectar la textura de mi modelo. Aquí, Female Bust Statue. Y ya, es lo único que voy a hacer. Entonces, si ustedes, o sea, lo que les expliqué era cómo funciona el layering, ¿no? Ahora, si ustedes lo quieren hacer con modelos propios o modelos descargados, tienen que hacer ese cambio. ¿Ok? Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí ya tiene la textura de la estatua, ¿no? Que es esta. Entonces, si vamos pasando, se darán cuenta que se llena así como la textura esta de florecitas, ¿no? Esto les digo, yo lo hice con dos PBRs que encontré, que ya están configurados, pero por ejemplo, si ustedes descargan un modelo, ese modelo ya trae una textura, solo tienen que asignar, o sea, solo tienen que crear otro PBR, porque ya tienen el de su modelo. No tendrían que crear dos PBRs. Simplemente van a trabajar con el PBR de su modelo y el PBR que ustedes quieran que sea revelado, ¿no? Pueden hacer que sea de madera, que en vez de, ajá, sí, en vez de que sea así como concreto, esto de acá, se cambia a madera, en vez de que sean florecitas, se cambia, sí, a cualquier material, ¿no? Entonces recuerden, el material de su modelo y otro que ustedes quieran, si van a trabajar con un modelo, ¿no? Esto yo, o sea, lo hice con dos materiales que encontré por ahí, simplemente para explicárselos, pero pues aplica para modelos que ustedes hayan descargado o que quieran utilizar.